Muy bien, entonces ahora para poder entender bien qué son las formas diferenciales, em, vamos a ver volumen y determinantes. Entonces lo que queremos es ver cómo los determinantes se relacionan con los volúmenes, cosa que aprendieron también en álgebra lineal y en geometría analítica, y de hecho fue algo también que usamos en cálculo 3 cuando vimos lo del jacobiano. Entonces, el determinante de una matriz va a dar un volumen con signo. Entonces vamos a llegar a que el volumen va a ser un determinante y entonces dependiendo de cómo estén ordenados los vectores vamos a tener que el volumen es positivo o negativo. El volumen del paralelepípedo formado por o generado por esos vectores columna. Entonces vamos a ver que eh, digamos, intuitivamente siempre el volumen es positivo y no tiene que, o sea, no tiene, tener un volumen con un signo negativo es algo que parece extraño eh, y escapa de la intuición, pero vamos a ver que la forma en que un volumen tiene que comportarse va a imponer ese signo, forzosamente. Ahora, los determinantes se introducen de varias maneras. Y muchas de las cuales no son claras, del todo claras. Simplemente uno llega en álgebra lineal y dice definición dada una matriz cuadrada, entonces puedo definir el determinante como la cosa que tiene que hacer eh, la fórmula esa que les dieron en álgebra lineal, quiero decir. Entonces simplemente llega el maestro y lo pone y ya. Pero no hay como... Y después de eso, de dar esa definición, uno encuentra que con esos determinantes, como una interpretación geométrica, se tiene el volumen generado por los vectores del paralelepípedo formado por los vectores de los cuales estamos calculando el determinante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir de la otra forma, justo también para, número uno, para no ser repetitivos y número dos, porque es una forma más digamos, como más clara de, como de ver de dónde viene esa definición del determinante. Y de hecho vamos a ver una definición para un determinante en n dimensiones, que es una fórmula general que creo que debieron ver en álgebra lineal, me parece, pero ya no recuerdo bien eso. Entonces vamos a usar nuestra idea intuitiva de volumen y tres propiedades que esperamos que esos volúmenes cumplan de lo que ya sabemos de la geometría euclidiana para definir un determinante después. Esas tres propiedades de cómo debe comportarse el volumen va a llevar a, a una idea clara de por qué se define esa cosa llamada determinante en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir o cómo debería comportarse el volumen? Vamos a ponerle aquí como una pregunta. ¿Cómo debe comportarse un volumen? Ah, pues la primera cosa que queremos es que el cubo unitario, o el cubo en n dimensiones, tenga volumen uno. Es decir, el n cubo tenga volumen uno. Y eso sabemos que debe cumplirse por la geometría euclidiana. Sí, el volumen de un cubo del lado uno tiene que ser igual a uno forzosamente. Y eso lo que va a hacer es, o sea, lo que tenemos es que uno a la n es igual a uno. Y eso lo que va a hacer es normalizar el volumen. Entonces, o sea, normaliza, quiero decir, con la identidad, digamos. La siguiente cosa que esperamos que cumpla el volumen es que un paralelepípedo degenerado, como aprendimos antes, ¿se acuerdan al principio del curso? Tiene que tener volumen cero o medida de Jordan.
Si quieren, aquí le pueden poner volumen o medida de Jordan en general. Entonces vamos a ponerle así. Porque ya sabemos lo que es, ¿no? Que vamos a usar, digamos, esa medida de Jordan como el n volumen, o sea, lo que sabemos intuitivamente que es y que ya aprendimos. Entonces, la segunda cosa es que un paralelepípedo, parale, no, paralelepípedo degenerado debe tener, eh, aquí estoy usando medida de Jordan y volumen como equivalente, como ya aprendimos, o n volumen, debe tener volumen cero. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que en n dimensiones, a ver, vamos a ponerlo así, es decir, en n dimensiones, eh, cualquier objeto n-1 dimensional tiene volumen, o n volumen en realidad, o medida de Jordan cero. Tiene volumen cero. O sea, ¿qué significa esto si no lo entienden bien? Pues si yo estoy en R3, si yo estoy en R3, aquí en esta representación de R3, entonces aquí en R3, un cuadrado que yo pinte, este cuadrado tiene volumen cero. Aunque en R2 tiene volumen igual al área. Pero si yo estoy metido en el espacio R3 y tengo un paralelepípedo de dos dimensiones, que es un cuadrado en este caso, ese cuadrado tiene volumen cero en R3. A eso nos referimos con eso. ¿De acuerdo? Aunque su volumen 2 dimensional, si tiene lado 1, pues va a ser igual a 1. Entonces siempre tengo que especificar en qué espacio estoy. Entonces, degenerado en este sentido de que si estoy en n dimensiones, un objeto de n-1 dimensiones va a tener volumen 0 siempre. ¿De acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, si tengo una esfera, entonces una esfera en 3 dimensiones tiene un volumen, pero una circunferencia, que es una esfera de una dimensión, tiene volumen 0 en R3. ¿Ok? Y la tercera propiedad es que el volumen tiene que ser lineal. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo dos vectores así en R2 que me generan un paralelepípedo, entonces si por ejemplo yo duplico uno de esos vectores, si yo lo duplico, entonces el volumen generado por esos dos vectores va a ser el doble. En este caso el área va a ser el doble del área original del paralelepípedo que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Voy a escribirlo así. Entonces voy a escribir eso con palabras, pero con la imagen se entiende lo que voy a decir ahora. O sea, si vamos a ponerlo así, si mantenemos n-1 lados de un paralelepípedo n-dimensional fijos y escalamos el lado restante, por algún factor, entonces el volumen cambiará por ese el volumen. Dejen ponerlo con letra. Entonces
el volumen, vamos a poner, cambiará por ese factor. Entonces, eso es lo que quiero decir. Si yo tengo este paralelogramo con estos lados, y entonces yo dejo fijo este lado, pero rescalo este, no sé, a lo doble, por ejemplo. Entonces, el área, que en este caso sería el volumen en dos dimensiones, si esto está metido en R2, entonces el área se va a duplicar por ese factor que hice. O sea, va a crecer, va a cambiar por ese factor, y como ese factor es 2, pues el área se duplica. Si lo hago más corto, entonces el área va a cambiar por un medio, y eso quiere decir que se va a hacer más pequeña. Entonces eso tiene que pasar con el volumen en general en n dimensiones. Entonces si duplicamos la longitud de un cubo tridimensional, entonces el volumen se va a duplicar también. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir lo que va a ser un paralelepípedo en el lenguaje matemático adecuado. Entonces vamos a poner definición 3.2.1. Sea P que esté en Rn un paralelepípedo, vamos a decir, vamos a poner sean V1 hasta Vn vectores en Rn. Entonces el paralelepípedo o el espacio comprendido entre los vectores B1, Bn es, vamos a decir, un paralelepípedo con lados B1, Bn, y lo denotamos como entonces vamos a decir que un P que va a ser el span de B1 hasta Bn. Entonces ese span, digamos, es la palabra en inglés para esto que está aquí. Entonces digamos que es como el espacio que delimitan los vectores B1 hasta Bn. Entonces digamos, si yo tengo dos vectores B1 y B2, entonces el espacio que delimitan estos va a ser este paralelepípedo. Entonces esto va a ser el span de B1, B2. Entonces, dando el span aquí como distinto al span que aprendieron en álgebra lineal. ¿Se acuerdan o sea, decían si tienen un conjunto finito de vectores B para algún número natural n, entonces el span de ese conjunto finito de vectores es el elemento del espacio vectorial B que se puede escribir como combinación lineal de, de todos los vectores en B. Entonces, digamos, el span es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos del espacio del conjunto A. Entonces, ese span es totalmente diferente a este que estamos poniendo aquí. Entonces, aquí simplemente lo estamos poniendo para denotar que es el paralelepípedo formado por estos vectores. Nada más. Porque claro, hay que hacer esa salvedad dado que está la otra definición del span. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner como una observación. Este es distinto. El span en álgebra lineal. Entonces, ese span en álgebra lineal es el conjunto de combinaciones lineales de los elementos de un subconjunto del espacio vectorial, digamos.
Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros ahora? Queremos encontrar, voy a ir poniendo esas cosas así. Queremos encontrar una función que vamos a llamar det, que vaya del espacio Rn, Rn a los reales. Entonces este sería, digamos, n veces. Entonces, por ejemplo, un determinante en R2 pues sería la función det que va de R2 cruz R2 a los reales. Entonces esa función lo que va a hacer es va a agarrar un B y un W de R2 y eso me lo va a mandar a det de BW, que según lo que sabemos de álgebra lineal sería las componentes B1, B2, W1, W2, sería B1, W2 menos B2, W1, ¿cierto? Entonces si estoy en R3, pues necesitaré tomar tres vectores, etcétera. Entonces va a ser una función de ese estilo que tome elementos B1 hasta Bn. O sea, o también, vamos a decir, o una matriz M con los B1, Bn como columnas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, o sea, en el ejemplo anterior otra vez, R2 cruz R2 a R, tengo este det. Entonces, este B y este W se pueden escribir como B1, B2, W1, W2. Entonces, la matriz formada por este sería B1, W1, B2, W2. Entonces, el determinante de esta matriz, pues es lo que habíamos puesto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces son estos vectores o la matriz asociada con los B1, Bn como vectores columnas. Eh, que forman el paralelepípedo P. ¿De acuerdo? Entonces para un paralelepípedo en tres dimensiones necesito tres vectores. Para un paralelepípedo en dos dimensiones necesito dos vectores. Para uno en cuatro voy a necesitar cuatro vectores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos que cumpla esta función determinante? Pues número uno, que cumpla con las, con las condiciones que habíamos pedido aquí. Es decir, si vamos a relacionar el determinante con el volumen, entonces lo que vamos a pedir es que el determinante de la matriz identidad sea 1, donde esa matriz identidad va a estar dada por los vectores vamos a decir E1, E2 hasta En, es decir, este E1 pues sería 1, 0, etcétera, 0, el E2 sería 0, 1, 0, etcétera, 0, hasta el En que es 0, 0, 0, perdón, 1. ¿De acuerdo? Entonces esta matriz, digamos, esta identidad es la matriz identidad, que es un n cubo de lados 1 en Rn. Entonces, según la propiedad 1 que habíamos pedido aquí, si vamos a relacionar el determinante con el volumen, pues hay que pedir que el volumen de ese cubo tiene que ser igual a 1, y si va a ser eso igual al determinante, entonces hay que pedir que esta cosa sea igual a 1. Muy bien, tiene sentido lo que estamos pidiendo, ¿no? De acuerdo a esas condiciones. Ahora, la segunda condición que queríamos es que
Si es degenerado, el volumen sea cero. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a significar eso en términos del... Ay, aquí me... Si mantenemos n1 lados en la definición. Bueno, se me saltó esto. Ponerlo va aquí. No, aquí. Bueno, ahí... Es un PDF. No voy a borrar esto para escribir eso de nuevo. Entonces, la segunda condición es entonces que el determinante, vamos a decir de B1 hasta Bn, sea igual a cero si B, vamos a decir BI es igual a BJ para alguna I distinto de J. Entonces, ¿qué significa eso? Que alguna de las dimensiones sea la misma. Entonces, en el caso del cuadrado, por ejemplo, significa que yo tengo un vector B1, un vector B2 en R3 y que tengo un vector B3 igual ya sea a B1 o a B2. ¿De acuerdo? Entonces para una I distinta de J aquí sería para 1 distinto de 3. B3 es igual a B1 y entonces me está generando un cuadrado en R3 que no tiene volumen. Entonces, ¿qué significa esto? Que si dos lados son el mismo, entonces el n volumen del paralelepípedo formado por esos vectores es cero. ¿De acuerdo? Entonces tiene sentido pedir que esta función que queremos encontrar cómo es, número uno, que tome en cuenta los vectores de la base, que son los que generan digamos este P generado por estos vectores es el cubo de n dimensiones del lado 1. Entonces el volumen de ese cubo tiene que ser 1 según lo que queremos que cumpla nuestro volumen. Y entonces, por lo tanto, la función esta que estamos definiendo que come vectores, en este caso n vectores, el determinante tiene que ser 1 de esta matriz. La siguiente cosa es que el determinante de este sea 0 si tengo dos vectores iguales para distintos índices, como vimos en este caso particular. Entonces va teniendo sentido. De hecho, si recuerdan su definición de determinante, cuando ya se tiene cuál es, entonces se demuestra que si dos, de hecho, si dos renglones o columnas son linealmente dependientes, entonces el determinante se anula, ¿cierto? Entonces, pero ahora estamos viendo de lo que sabemos del volumen a construir esa función determinante que es como originalmente se hace, no es algo que sale de la nada, así, que se le ocurre a alguien, quién sabe cómo, y dice, pues si tengo una matriz, entonces el determinante va a ser ir cancelando un renglón con una columna e ir calculando los factores y cofactores y multiplicarlo de esta forma porque así me conviene hacerlo. No. Entonces la idea viene del volumen justamente. Entonces, la tercera cuestión es que el determinante tiene que ser lineal. Entonces, ¿qué significa eso? Que el determinante de, vamos a decir, B1 hasta, vamos a tomarlo aquí, BJ-1 y aquí vamos a meter una componente B más, no sé, CW, luego BJ más 1. Este sería el jésimo, la jésima componente de este vector, hasta Bn. Entonces que esto sea justamente igual, porque es para uno de los lados, ¿se acuerdan? Entonces dice, si mantenemos n-1 lados de un paralelepípedo fijos, entonces los lados, si yo tengo B1 hasta Bn, entonces cada uno de estos son los lados del paralelepípedo P por definición. Entonces si yo mantengo n-1 lados fijos
y escalo el siguiente, entonces el volumen va a cambiar por ese factor, lo cual significa que el volumen tiene que ser lineal, que traducido a la función que queremos, significa que el determinante tiene que ser lineal. Entonces por eso solamente estamos cambiando una componente, que sería uno de los lados. Entonces según esto lo que tiene que cumplir es que tiene que ser igual al determinante de B1, BJ menos 1, B, BJ más 1 hasta Bn, más C veces el determinante de B1, BJ menos 1, W, BJ más 1 hasta Bn. ¿Sí? Entonces, esa sería la linealidad de la función determinante, que no sabemos cómo es todavía, pero tiene que cumplir estas tres condiciones si queremos que represente un volumen. Entonces, esta tercera condición no solo dice que si escalamos la longitud de un lado, el volumen se escala también, también va a incluir otras cosas que no quiero discutir aquí, que vienen de la geometría euclidiana, esas cosas que se llaman cizallas y da igual, o sea, esto tiene, digamos, como más, incluye más cosas que se sabe de los volúmenes ya de la geometría. Entonces, con estas tres propiedades lo que vamos a hacer es calcular o encontrar una fórmula del determinante en términos de los vectores B1 y Bn. Vamos a demostrar que existe, que es única y que es la fórmula que conocemos de antemano para eso. Entonces, la primera cuestión es, vamos a demostrar algunas propiedades de esa función, que van a provenir de estas tres propiedades que he nombrado como 1, 2, 3, que vienen de las cosas que queremos que cumpla nuestro volumen, que sabemos que tiene que cumplir el volumen. Entonces, teorema 3.2.1. Vamos a decir que el determinante es alternante. Entonces, la función det es alternante. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo intercambio dos columnas, eso va a sacar un signo. Entonces vamos a poner, es decir, que el determinante de B1, BI, vamos a poner acá BJ hasta BN va a ser igual a menos el determinante de B1, BJ, BI hasta BN. Entonces intercambiando dos, en este caso el BI y el BJ. Entonces los cambiamos. ¿Y qué va a ser el precio que hay que pagar? Que va a haber un signo menos ahí. Entonces, como notación, esto de aquí se suele poner como que el determinante de B y BJ, como todo lo demás se mantiene fijo, entonces solo ponemos las dos que intercambiamos, va a ser menos el determinante de BJBI. Entonces son las únicas que interesan porque el resto de lados permanecen sin cambios. Entonces, esta propiedad es una consecuencia de esas tres propiedades que tenemos antes, que serían como los axiomas, digamos, para construir el determinante, que vienen de la geometría euclidiana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el determinante de B y BJ es igual al determinante de BI, BJ más 0, porque esto, acuérdense que esa función es una función que me da un número real. Entonces, este determinante de BIJ es un número real. Entonces, a ese le puedo sumar un 0. Ahora, de la propiedad 2, ese 0 lo puedo escribir como el determinante de dos vectores iguales. BI, BI, vamos a ponerle. Entonces, esto viene de la propiedad 2. Determinante de B1, Bn es 0 si BI es igual a BJ. Entonces, según la notación, determinante de BI, BI es igual a 0. Eso es lo que estamos utilizando acá. Luego esto va a ser igual de la propiedad 3, de la linealidad, a la inversa. Entonces vamos a aplicar esta al revés.
Entonces, si está separado, esto va a ser el determinante de BI, coma, BJ más BI. ¿De acuerdo? Porque esto, por linealidad, se descompone en esto. La propiedad 3. Y ahora de la propiedad 2 vamos a sumar otro 0. Propiedad 2. Entonces vamos a sumarle este más 0. Más 0. Y este 0 lo vamos a escribir convenientemente como un menos este mismo vector de aquí. Entonces esto va a ser igual al determinante de BI, BJ más BI, menos el determinante de BJ más BI, BJ más BI. Entonces esto es igual a esto de acá. Y entonces esto va a ser igual al determinante, igual por la propiedad 2 de BI menos, a ver, voy a ponerlo así, BI menos BJ menos BI, coma, BJ más BI. Porque solo se escala el que cambia, ¿ven? Entonces acuérdense que esto, aquí pueden ver el escalar. Cuando estoy así de aquí para acá, solo se escala en el vector que cambia, todos los demás permanecen iguales. Entonces, en este caso, el único que cambia es... Ah, perdón, ahí se me fue. El único que cambia es este, la primera componente, porque este se mantiene igual. Entonces, por eso aquí no hay cambio. Solo se escala el primero. Entonces es B I más alfa por BJ, digamos, o WI más WJ. Entonces pues ese WJ es BJ más BI y esa C es igual a menos. Entonces estamos usando la propiedad 3. Y entonces esto va a ser igual al determinante de BI menos BI es 0 es menos BJ, BJ más BI. Nos queda así. Y de nueva cuenta por la propiedad 3, esto va a ser igual, rescalando este va a ser menos determinante de BJ, BI, BJ, perdón, más BI. ¿De acuerdo? Aquí con el C igual a menos 1, digamos. Y entonces, y esto de aquí va a ser igual a, por la propiedad 3 otra vez, a menos el determinante de BJ, BJ, menos el determinante de BJ, BI. Y este de aquí por la propiedad 2 es 0. Entonces esto me queda 0 menos determinante de BJ, BI. Y esto es igual a menos el determinante de BJ con BI. Entonces tenemos demostrada esta propiedad que es consecuencia de estas tres cosas que pedimos si es que queremos ver el determinante como un volumen. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver otra propiedad. Teorema 3.2. Punto 2 sería, ¿no? A ver, ¿cómo le puse aquí? 3.2.1, sí. 3.2.2. Entonces si B1, Bn son vectores de este espacio vectorial son linealmente dependientes. Entonces eso significa que el determinante de B1 hasta Bn es 0. Entonces, demostración de esto, que es una de las propiedades que sabemos que se cumplen de los determinantes, aquí lo vamos a demostrar sin saber cuál es la fórmula del determinante, solo con las propiedades que tenemos, las tres propiedades que pedimos. Entonces, si son linealmente independientes, sin pérdida de generalidad, entonces como B1 hasta Bn son linealmente dependientes, perdón, dije independientes, dependientes, entonces sin pérdida de generalidad,
o sea, ¿qué significa que sean linealmente dependientes? Que uno se puede poner como combinación lineal de los otros. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar como que el primero se escribe así. Supongamos que B1 se escribe como combinación lineal de los otros. Entonces tenemos que es C2 con B2 más C3 B3, etcétera, más Cn con Bn, donde los Cis son números reales, para i desde 2 hasta n. Entonces, usando 3 repetidamente, usando la propiedad 3 repetidamente, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Que el determinante de B1 hasta Bn sería igual al determinante de C2 B2, B2. Entonces, aquí voy a ponerlo así para que se vea mejor. B1, B2, B3 hasta Bn. Entonces, esto es determinante de C2 B2 más C3 B3 más CNBN, B2, B3 hasta Bn. Entonces, aquí vamos a utilizar la propiedad 3 repetidamente. Entonces, lo que dice la propiedad 3 es que esto va a ser igual a C2 por el determinante de B2, B2, B3 hasta Bn, más C3 por el determinante de B3, B2, B3, Bn, más Cn determinante de Bn, B2, B3 hasta Bn. Y entonces por la propiedad 2, como se repiten, este, este y este, el 4 y el 4, en general el n y el n, entonces esto es igual a 0. 0. Ya hemos demostrado esa segunda propiedad de los determinantes. Otra propiedad que se puede deducir de las anteriores. Vamos a ver teorema 3.2.3. Vamos a ver qué sumar. Bueno, voy a escribirlo así. Sumar un múltiplo de un vector a otro no cambia el determinante. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos que el determinante de B1 hasta, vamos a decir, BI más C BJ hasta Bn, eso va a ser lo mismo que el determinante de B1, BI, Bn. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, sin pérdida de generalidad, de nuevo vamos a suponer que agregamos un vector CBJ a la coordenada i. De hecho, esto que puse aquí es justo lo que voy a hacer, pero el texto es este de aquí. Entonces, sin pérdida de generalidad puedo hacer esto. O sea que agrego el BJC al BI. Entonces, el BI lo estoy cambiando por el BI más CBJ. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Que el determinante de B1 hasta BI más CBJ hasta Bn va a ser igual por las propiedades, por la propiedad 3 al determinante de B1 hasta BI Bn más C veces el determinante de B1 hasta BJ hasta Bn. Entonces, este BJ, que dice un múltiplo escalar de un vector a otro, entonces este BJ ya estaba. Entonces, ese BJ es uno de los restantes Bs que no son BI. Entonces, si aquí no tengo el BI, entonces ese BJ con BJ es 0.
Entonces esto es igual por 2 al determinante de B1 hasta BI, Bn más 0, que es el determinante de B1, BI hasta Bn. ¿De acuerdo? Ahora, para poder derivar la fórmula del determinante necesitamos lo que son las permutaciones. Entonces, hasta ahorita llevamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos definiendo una función que lo que hace es tomar el paralelepípedo y darme un número real, y ese número real yo lo voy a interpretar como el volumen. Y entonces, por las cosas que ya sé, a esa función le voy a pedir que cumpla con 3 cosas, porque sé que esas cosas que están relacionadas con el volumen la tienen que cumplir. Y entonces, una vez teniendo esas 3 propiedades, hemos demostrado otras 3 propiedades que tiene que tener esa función si es que la podemos interpretar como un volumen. Pero ahora, antes de ver la fórmula, de llegar a la fórmula del determinante que queremos encontrar, hay que recordar un poquito lo que son las permutaciones. Entonces, estas permutaciones las vieron en álgebra superior, se supone. Pero vamos a recordar qué son. Entonces, una permutación de un conjunto, digamos, vamos a decir que tenemos un conjunto Sn que tiene n elementos, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Y entonces una permutación va a ser una función va a ser una función, vamos a decir sigma, que va de Sn en Sn, que es biyectiva. Entonces, cada elemento de Sn va a ser de hecho una función permutación. Entonces, ¿cuántas permutaciones hay? De un conjunto de n elementos, o sea, ¿cuántas permutaciones hay de Sn? Pues hay n factorial. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si tenemos un sigma, que es una permutación que está de Sn, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que sigma va de Sn a Sn. Y entonces, para esta, o sea, si lo escribo de manera total, para esta función, lo que tenemos es que hay n posibles elecciones de la permutación sigma 1, que es cualquier elemento de Sn. Cualquiera de estos, digamos el 1 sin pérdida de generalidad. Entonces, ¿qué va a ser sigma 2? Sigma 2 puede ser cualquier elemento de Sn menos el que ya tomamos. Entonces puede ser cualquier elemento de Sn excepto sigma 1 que ya he tomado. Entonces, digamos, yo tengo todos estos números de aquí. Entonces, un elemento de la permutación sería, me agarro cualquiera, puede ser el 4, el 3, entonces, sin pérdida de generalidad, lo que estoy diciendo es que ese cualquiera va a ser el 1, porque no va a cambiar nada en el análisis si agarro el 1 o agarro el 4 o agarro el 7 o agarro el 1.000.000, no importa. Pero el siguiente solamente voy a poder elegir entre los números que restan. Entonces justamente este que escogí le voy a llamar el sigma 1, pudiendo ser cualquiera de hecho. Y entonces los siguientes números que puedo escoger son todos menos 1 que ya agarré.
Entonces, ¿qué significa eso? Que hay n menos 1 posibilidades. Y aquí le voy a poner etcétera porque voy a platicar lo que sigue, pero digamos si tengo ahora el sigma 3. Entonces, el sigma 3, ¿cuántas posibilidades van a haber? Pues ya agarré este y ya agarré este, digamos, que es el sigma 2. Puede ser el que sea. Puede ser el que sea. Pues entonces los renombro y digo sigma 1, sigma 2. Y los que restan van a ser n menos 2 posibilidades. Y así hasta que llegue al alfa n. Entonces para escoger al alfa n solo tengo una posibilidad porque ya todos los anteriores los he agarrado. Entonces en total, ¿cuántas? O sea, el número total de permutaciones de Sn van a ser n que tenía al principio, luego n-1, luego n-2 y así hasta el 1. Entonces esto es n factorial. Entonces, ¿cuántas permutaciones tenemos? N factorial. Entonces, hay n factorial elementos de la permutación o en Sn. ¿Sí? Entonces, si tengo un conjunto de dos elementos, ¿cuántas permutaciones voy a tener? Pues si tengo S2 que es 1,2, pues tengo dos permutaciones nada más. 2 factorial, 2. 1, 2 y 2, 1 nada más. ¿Sí? Si tengo S3, por ejemplo, 3 factorial, tengo 6 permutaciones, que es este con este primero, luego cambiar este con este, luego cambiar el 2 con el 3, la identidad, etcétera. Entonces en total voy a tener n factorial permutaciones. De acuerdo, ahora una cuestión importante, ¿cómo vamos a denotar una permutación? Entonces vamos a denotar a la permutación sigma como si fuera una matriz, es decir, yo tengo los elementos 1, 2 hasta n. Y entonces lo que voy a poner aquí es que el 1 se va a un sigma de 1, el 2 se va a un sigma de 2, etcétera, y el n se va a un sigma de n. Entonces, esto se conoce como la notación de Cauchy. La notación de dos líneas de Cauchy. Es una notación incómoda en cierto sentido, pero es bueno familiarizarse con ella porque ayuda en ciertas cosas y en ciertas cosas ayuda la otra notación que seguramente vieron en álgebra superior. Entonces muchas veces lo que se hace es, en vez de tomar toda la matriz, solamente se deja como el segundo renglón nada más. Entonces esto que estoy poniendo aquí significa exactamente lo mismo que está acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que quede clara esta notación, por ejemplo, si tengo que sigma pertenece a S3, ¿quién es S3? Es el conjunto 1, 2, 3, según lo que definimos acá, el Sn. Entonces, si sigma es una permutación de S3, entonces digamos que yo veo escrito esto 2, 1, 3. Entonces, ¿qué significa esto? Si está en la notación, porque siempre hay que leer el libro en qué notación está. Si está en la notación de Cauchy, entonces esto significa que 1, 2, 3, entonces que el 1 va al 2, que el 2 va al 1 y que el 3 se queda igual. Entonces en este contexto el sigma 1 sería 2 y el sigma 2 sería 1 y el sigma de 3 queda igual.
¿Sí? Entonces, si el libro está en notación de dos líneas de Cauchy y yo veo escrito esto, entonces lo que significa es esto de aquí. O sea, siempre voy a poner el uno 2 hasta el número que tenga, en este caso uno 2 3 y veo que el primero entonces corresponde con el cambio con el primero, el segundo con el segundo y el tercero se queda igual. Y entonces estos serían mis permutaciones del número uno. Esto significa que el uno lo manda al 2, el 2 lo manda al uno y el 3 lo deja igual. ¿De acuerdo? Entonces, en otros libros usan la notación cíclica. Entonces, nosotros vamos a utilizar las dos, pero cada que use una u otra tengo que mencionar qué notación estoy usando. Porque en la notación cíclica, por ejemplo, 2 1 3 significa otra cosa. Entonces lo que yo voy a hacer es leerlo así. Entonces yo agarro mi matriz de nueva cuenta igual y pongo el uno 2 y 3. Pero ahora lo que me dice esto es que lo voy a leer así, que el 2 lo mando al uno, que el uno lo mando al 3 y que el 3 lo mando al 2. Entonces el 2 va al uno, el uno va al 3 y el 3 va al 2, totalmente distinto que la notación de Cauchy, ¿ven? Entonces por eso siempre cuando estudien estas cosas tienen que ver en el libro qué notación están usando, porque si no eh, se presta a mucha confusión. Entonces, pues esa es la diferencia entre la notación de Cauchy y la notación cíclica. Entonces, en este caso igual, en esta notación el sigma 1 sería el 3, el sigma 2 sería el 1 y el sigma 3 sería el 2. Entonces, si yo quiero poner esto en notación cíclica, pues lo que tengo que poner es que el 1 va al 2 y el 3 se queda fijo, entonces tendría que dejarlo así. Entonces esto significa que el 1 va al 2, el 2 va al 1 y el 3 va al 3. Entonces esto de aquí, esta notación de Cauchy sería lo mismo que 1, 2, coma con el 3 así, o simplemente 1, 2 en la notación cíclica. Entonces esto en notación de Cauchy, en notación cíclica se escribiría así. Pero si esto simplemente lo agarro y estoy acostumbrado a la notación cíclica, pero en el libro están utilizando la notación de Cauchy, estaré entendiendo mal las cosas que están haciendo. ¿Ven? Entonces siempre hay que ver, hay que revisar qué notación se está usando. Muy bien, entonces visto esto, vamos a usar nosotros la notación de Cauchy. Y cuando utilicemos la notación cíclica, diremos que estamos usando la notación cíclica. Ahora, una permutación donde solo dos elementos cambian se va a llamar una transposición. Entonces, una permutación donde solo cambian dos elementos se llama transposición. Y eso lo vamos a denotar con una letra tau. Entonces tau y j. Entonces, ¿qué significa esto? Va a significar que solo se cambian los elementos I y J, manteniendo fijos los demás. Los demás fijos. Entonces, en ese sentido, esta cosa que puse aquí, que representa esta misma permutación en la notación de Cauchy, sería una permutación en la notación cíclica.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo veo tau de 3,7 que pertenece al S8, entonces es una transposición. Entonces, ¿qué significa eso que yo pongo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando uno no está familiarizado con esto, conviene hacerlo así. Entonces, según la definición, solo el 3 cambia, el 3 por el 7 y el 7 por el 3. Y todos los demás se mantienen fijos. ¿Ven? Ah, bueno, y siempre hay que poner como la flecha así para saber que no es una matriz lo que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, en notación, digamos, en notación cíclica simplemente tendría que poner este 3,7. Pero en notación de Cauchy tendría que poner el 1 va al 1, el 2 al 2, el 3 al 7, el 4, 5, el 6, el 3 y el 8. Entonces, en notación de Cauchy, que es engorrosa, sería así, que es lo mismo que ponerlo en la notación cíclica, o de hecho, aunque no sea notación cíclica, se entiende. Si simplemente pongo esto, significa que todo lo demás queda igual y solo cambio el 3 por el 7. ¿Ven? Ahora, si yo compongo la permutación bajo la composición, va a formar un grupo. Entonces, ¿qué significa que para empezar, tengo que definir qué es la composición de dos permutaciones. Y lo que hay que demostrar primero es que la composición está bien definida entre permutaciones. Entonces, traducido eso, significa que la composición de dos permutaciones es una permutación. Entonces voy a ponerlo aquí. Es una permutación. Entonces, ¿qué significa eso? Que la composición es una cosa que va de Sn cruz Sn a Sn. Entonces, digamos, sigma, omega, me lo manda sigma compuesta con omega. Y eso va a ser un elemento de acá. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a decir, la sigma que pertenece a S5, tal que la sigma esté dada por 1, 4, 5, 2, 3. Entonces recuerden, esto está en notación de Cauchy. En notación de Cauchy significa esto que 1, 2, 3, 4, 5. El 1 va al 1, el 2 se va al 4, el 3 al 5, el 4 al 2 y el 5 se va al 3. El 3 al 5, el 4 al 2 y el 5 al 3. Sí, y entonces, no sé, vamos a decir que tau de 1, 3 en S5 está dada por supuesto como 1,3, así. Entonces lo pongo en notación de Cauchy, pues sería el 1 va al 3, el 2 queda igual, el 3 va al 1, el 4 queda igual, el 5 queda igual. Entonces esto sería 1, 3 en notación cíclica. Entonces si yo compongo sigma con tau de 1,3, ¿qué significa? Pues yo tengo que poner la sigma primero, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta sigma lo que hace es que me manda el 1, lo deja al 1, el 2 lo va al 4, el 3 lo manda al 5, el 4 lo manda al 2 y el 5 lo manda al 3.
Y luego la transposición me dice que el uno lo mando al 3. Entonces eso significa que con la siguiente este uno va al 3, este 4 queda igual, este 5 queda igual, este 2 queda igual y este 3 se va al uno. Solo cambio el uno y el 3. Entonces esto sería el 3, 4, 5, 2, 1 en notación de Cauchy, es decir, el uno va al 3, el 2 va al 4, el 3 va al 5, el 4 va al 2 y el 5 va al uno. Y este es una, un elemento de ese 5 también. Entonces es una permutación también. ¿Sí? Entonces entonces observación. Con la composición, SN forma un grupo, que es el grupo de permutaciones. Entonces, ¿se acuerdan que ese grupo tiene que ser, para que sea grupo tiene que ser asociativo, debe existir el neutro, debe existir el inverso? Por supuesto, aquí el neutro, pues, la permutación identidad, pues es aquella que deja todo igual. ¿Sí? Y la inversa es tal que me deje los elementos como estaban al principio. Entonces existe también el inverso, etcétera, etcétera. Y este es un grupo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo sigma 1, 3. Compuesta con sigma sería 3, 2, 1, 4, 5. No, perdón, ese sí. Compuesto con 1, 4, 5, 2, 3. Y esto me queda 3, 4, 5, 2, 1. De esta manera. Entonces no vamos a estudiar así permutaciones a todo detalle. Ahora vamos a ver una serie, o sea, también pueden ver, de hecho esto no lo voy a hacer así tan a detalle, pero digamos que se pueden hacer una serie de transposiciones que lleven a la identidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, o sea, vamos a poner así, este, si tenemos, esto sí lo tengo que revisar porque lo hice antes. Aquí está. Entonces vamos a ver, tenemos tau de 3 4 con tau de 2 4 con tau de 2 3 con tau de 2 5 con tau de 1 4 con tau de 1 3 y eso compuesto con sigma. Entonces, si yo tengo una permutación sigma, en este caso es la sigma la que, digamos, vamos a tomarlo con la notación esta, la sigma que vaya de 1, 2, 4, 5. Entonces que me mande el 1 al 4, que me mande el 2 al 3, que me mande el 3 al 1, que me mande el 4 al 5 y el 5 al 2. Y luego la siguiente sería o sea, si escribo esto como en notación cíclica, vamos a decir que esto sería el 1 lo mando al 4, el 4 lo mando al 5, el 5 lo mando al 2, el 2 lo mando al 3 y el 3 lo mando al 1, ¿ven? Así, notación cíclica, el 1 al 4, el 4 al 5, el 5 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1, que es la notación cíclica.
Entonces tengo esa sigma así. Luego aplico las transposiciones 1, 3. Entonces esto me mandaría... Entonces solamente voy a hacer con este ejemplo y luego los demás simplemente los voy a dejar así. Entonces esto significa que transpongo el 1 con el 3. Entonces este queda en 4, el 3 se va al 1, el 1 al 3, este queda al 5 en el 2. Luego la siguiente transposición lo que hace es el 1 con el 4. Entonces este 4 lo mando al 1, el 1 lo mando al 4, este queda en 3, 5 y 2. Eso no lo hace nada. Luego tengo que aplicar la 2, 5. Entonces este 1 lo dejo aquí, el 4 lo dejo aquí, el 3 aquí y el 2 cambia con el 5. Luego 2, 3. Entonces el 1 lo dejo aquí, el 4 lo dejo aquí, el 3 se va al 2, el 2 se va al 3 y el 5 queda igual. Luego tau de 2, 4. Esto significa que el 1 queda aquí, el 2 cambia con el 4, el 3 queda igual y el 5 queda igual. Y finalmente el 3 con el 4. Entonces aquí voy a ponerlo acá, por si no se ve. Entonces el 1 queda en el 1, el 2 con el 2. El 4 cambia por el 3. Luego el 3 cambia por el 4 y el 5 queda igual. Entonces me lleva a la identidad, ¿ven? Entonces todo esto de aquí es igual a la identidad. Es decir, la permutación que no me cambia nada. O sea, todo esto de aquí, lo que es la identidad sería 1, 2, 3, 4, 5. El 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3, el 4 va al 4 y el 5 va al 5. Entonces, en notación de Cauchy sería simplemente 1, 2, 3, 4, 5, la identidad. Y en la notación cíclica simplemente lo ponemos como la identidad, porque si ponemos algo así, o simplemente como 1 o lo que sea. Entonces, pues se acostumbra a poner la identidad así, simplemente it en el caso de la de la notación cíclica. ¿De acuerdo? Pero también podemos ver que si tengo tau 4, 5 compuesto con tau 3, 4 compuesto con tau 2, 3 compuesto con tau 1, 4 compuesto con sigma, eso también me da la identidad. O si tengo una serie de permutaciones más grande como tau de 2, 3 compuesto con tau de 1, 3 compuesto con tau de 4, 5 compuesto con tau de 2, 5 compuesto con tau de 2, 4 compuesto con tau de 4, 5 compuesto con tau de 1, 4 compuesto con tau de 2, 4 compuesto con sigma. Eso también me da la identidad. Entonces, por supuesto, en teoría de grupos estudian el grupo de permutaciones y ven que el número, bueno, en estos ejemplos podemos ver que el número de transformaciones necesario para transformar una permutación en identidad no es única, y eso se demuestra en general. Entonces, el número de transposiciones tau y j para llevar sigma a la identidad no es única en general. Eso se demuestra en teoría de grupos. Y además, podemos observar que en esta necesitamos 2, 4, 6 permutaciones o 6 transposiciones. En esta necesitamos 4. Y en esta necesitamos 2, 4, 6, 8. Entonces también se demuestra que, bueno, aquí esos son números pares. Entonces la paridad o la imparidad va a ser única también. Eso significa que cualquier permutación, o sea, cualquier sigma, cualquier permutación de ese n
El número de permutaciones requerido para el número de permutaciones o de transposiciones más bien, de transposiciones para transformarlo a la identidad es, es siempre par o impar. Y ese es un teorema que se demuestra en teoría de grupos. Entonces, en este caso, el signo de una permutación va a ser una función SGN que va a ir de Sn a los números uno o menos uno. Entonces, si Sgn de sigma es uno, eso significa que sigma es par, o sea que se requiere un número par de transposiciones. Y si Sgn de sigma es menos uno, eso va a significar que se requieren, déjenme ponerlo así, así como se requieren un número par de un número par de permutaciones. Y si es menos uno, se requiere un número impar de permutaciones. Entonces, en general, lo que se hace es que el Sgn de sigma va a ser igual a menos uno a la sigma, dependiendo de esa sigma, de si esa sigma es par o impar. Entonces, va a ser igual a uno si sigma es par y va a ser igual a menos uno si sigma es impar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una permutación en S3 que sea este 2 1 3 en la notación de Cauchy, o en la notación cíclica, que sería esto, sería uno 2 3, entonces el uno va al 2, el 2 va al 1, el 3 se queda en el 3. Entonces, en notación cíclica sería 1 2. Entonces, ¿cuántas permutaciones tengo? Requiere una transposición para mandar esto a la identidad. Entonces necesito tau de 1 2 aplicado a esta sigma. Entonces tengo 1 2 3. Bueno, pongo las líneas así. 2 1 3. Y luego la transposición 1 2 lo que hace es cambiar el 2 por el 1 por el 2 y el 3 se queda fijo. Entonces eso me va a llevar a la identidad. Entonces en este caso la función signo de sigma es igual a menos 1. Porque necesito una permutación para llevar la permutación sigma a la identidad. Si necesito 2, entonces ese signo sería 1. Entonces si la sigma fuera, entonces digamos esta es la sigma. Entonces si la sigma fuera en notación cíclica 1, 2, 3 por ejemplo. En notación cíclica, es decir, 1, 2, 3, el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 1. Entonces ahí necesito tau de 1, 3. Entonces esto me cambia, el 2 se queda igual, este va al 1, este va al 3. Y luego necesitaría tau de 1, 2. Entonces esto me manda el 2 al 1, el 1 al 2 y el 3 se queda fijo. Entonces necesito 2. Entonces el signo de la sigma en este caso sería 2. Necesito dos permutaciones para llevarla a la identidad.
Entonces ahora sí vamos a derivar la fórmula del determinante. Entonces supongamos que tenemos los vectores unitarios E1 igual a 1, 0, 0, etcétera, hasta EN 0, 0, 1. Vectores base de el espacio vectorial Rn. Entonces, ¿qué significa eso? Que el determinante de E1 En va a ser igual a 1 por la propiedad 1. O sea, es igual al determinante de la matriz identidad y eso es igual a 1. Entonces justamente porque la identidad sería E1 hasta En y esa es la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, donde cada columna es uno de los vectores base. Entonces si tenemos una permutación de Sn, entonces definimos una permutación de los vectores unitarios. eh, Definimos una permutación de los vectores unitarios E sigma i como un vector que tiene un 1 en la sigma iésima componente o renglón. En el sigma iésimo renglón y ceros en los demás lados. Entonces con eso podemos definir la siguiente matriz. Que vamos a llamar E sigma igual a E sigma 1 hasta E sigma n. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo el E1, por ejemplo, entonces el sigma 3, por ejemplo, va a hacer cambiar el 1 al renglón 3 o al espacio 3, al renglón 3 en este caso. Y así si fuera sigma 7, pues sería cambiar el 1 hasta el número 7, etcétera. Entonces voy a tener que la matriz de los vectores cambiados con la permutación le vamos a llamar E sigma, como está aquí. Entonces con eso vamos a demostrar lo siguiente. Entonces que el determinante de E sigma va a ser lo mismo que el signo de la permutación. Entonces, hay una similitud. ¿Por qué usamos la notación de Cauchy? Porque en este caso el E sigma que está dado como E sigma 1 hasta E sigma n se parece a la notación de Cauchy para la permutación sigma. Entonces, una secuencia de transformaciones que toman al sigma 1 hasta sigma n hasta la identidad también, también va a tomar E sigma hasta la matriz identidad I. Entonces, por el teorema, el primero, cada columna intercambiada resulta en multiplicar por un menos 1.
multiplicar por -1. Y como el signo mantiene la paridad, entonces como SGN de sigma mantiene la paridad, esto es de las propiedades del grupo de transformaciones. Entonces necesitamos transformar sigma en la identidad. Necesitamos pasar sigma a la matriz, a la permutación identidad. Pero también entonces también la paridad de las columnas cambiadas necesitan transformar al E sigma en la matriz identidad. Y, y entonces, ¿qué significa eso? Que el determinante de E sigma entonces va a ser el signo de las permutaciones por el determinante de la identidad. Y esta función signo pues es el determinante de la identidad, perdón, es 1. Entonces me queda justamente el signo de cuántas de esas yo cambie. Entonces va a depender de cuántas de esas tenga que cambiar. Si es par o impar, me va a dar 1 o -1 según sea el caso. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que si yo tengo esto así, entonces esta sería la matriz formada por los E sigmas, digamos, donde nada más cambié 2. Entonces necesito cambiar 2 columnas para llegar a la identidad. Y ese signo pues sería -1 en este caso. Entonces depende cuántas de esas columnas tenga que cambiar. Es lo que me va a tirar el signo de aquí. Pero al final voy a tener justo ese signo y al final voy a tener la matriz identidad. Cuando haga todos esos cambios porque mi objetivo es llevarlo a esa matriz. Entonces, ahora sí podemos encontrar la fórmula del determinante o del volumen del paralelepípedo comprendido por los n vectores, o sea, para P. Entonces lo que vamos a hacer es escribir las componentes de los vectores. Entonces sea P un paralelepípedo en Rn. Entonces vamos a escribir el vector B1 como la matriz, es decir, A11, A12, etcétera, A1n. El vector Bn como A1n, A2n, etcétera, hasta ANN. Entonces, esos van a ser vectores en el espacio vectorial Rn. Entonces, el determinante de B1 hasta Bn, que va a ser el volumen de ese paralelepípedo, va a ser igual por las propiedades del determinante al determinante de todos estos vectores de aquí. Usando las propiedades del determinante que hemos demostrado, esto lo podemos separar como el determinante de A11, 0, 0 más 0 a 2, 1, etcétera, 0 más 0, 0 hasta A1n más A1, 2, 0, 0 más 0 A2, 2, 0, 0, etcétera, hasta 0, 0 a 2n, etcétera, hasta A1n, 0, 0 más 0 A2n, 0, etcétera, hasta 0, 0 ANN. Entonces
Entonces, esta cosa de aquí la podemos separar en todo esto y luego sacamos los vectores los números constantes estos afuera y esos van a ser multiplicados por los vectores identidad de aquí. Entonces, esto me va a quedar como el determinante de A11 por E1 más A12 por E2 más A1n por En más A12 por E1 más AN2 por En más A1n por E1 más ANN por En. Y por las propiedades del determinante, entonces esto me va a quedar como, o sea, voy a ir juntando, por ejemplo, eh, con este, con este y así. Entonces lo que voy a tener es que esto es igual al determinante de la suma, vamos a decir desde i1 igual a 1 hasta n de a vamos a ponerle aquí 1, entonces sería en este caso 1 con in. La suma sobre i2 igual a 1 hasta, aquí le puse hasta n, perdón, hasta n de a i2, aquí sería i1, perdón, 2 e i2 más la suma desde in igual a 1 hasta n de a in n e in. A ver, espérenme. 1. No, porque aquí es 1, 1. No, y 1 y 2 hasta IN. Así. Entonces esto va a quedar como con las propiedades del determinante, como las sumas todas estas de I1, I2 y N, desde 1 hasta N de A I1, 1 hasta A IN, N por el determinante de EI1 hasta EIN. Perdón, aquí sí es. Como los estoy ordenando, perdón, sí sería la I1. IN. Entonces, esto va a ser 0 si el EIJ es igual a EIJK para IJ y K cualquiera. Entonces, los términos no cero van a estar cuando los E1, EI1, perdón, hasta EIN están en alguna permutación sigma de 1 hasta n. Entonces esto de aquí va a ser igual a la suma sobre sigma en Sn, por lo que he mencionado aquí, de a sigma 1, 1
hasta A sigma n n por el determinante de E sigma 1 hasta E sigma n, pero esto como hemos demostrado es el determinante de E sigma, perdón, que es, o sea, esto es igual a la suma desde sigma en Sn de A sigma 1 hasta A sigma n por el determinante de E sigma, pero este es el signo, la función signo, entonces es la suma sobre las permutaciones de A sigma 1 A sigma n por Sgn de sigma, que es la función signo. Entonces esto es la suma desde sigma que pertenece a Sn de Sgn sigma, y todo esto es el producto de las A's. Entonces por el producto desde igual a 1 hasta n de A sigma i. Entonces esta es la fórmula del determinante, es decir, en conclusión, o por lo tanto, aquí usé todas las propiedades que demostramos antes. Entonces, eh, el determinante de B1 hasta Bn va a ser igual, o de hecho el determinante de la matriz A va a ser igual a la suma sobre las permutaciones de Sgn sigma por el producto desde igual a 1 hasta n de A sigma i, donde esa matriz A es justamente la de los vectores B1 hasta Bn, que tienen, o sea, es toda esta matriz A11, A12, A1n, esta matriz de aquí. Entonces, esta es nuestra ecuación para el determinante. Entonces, ¿cómo la usamos? Por ejemplo, ¿qué es con lo que tienen que hacer ese ejercicio de la tarea? Tienen que usar esta fórmula para calcularlo. Entonces, por ejemplo, si la matriz A es 1, 2, 3, 4, entonces el determinante, según esta definición, va a ser la suma sobre sigma que pertenece a S2, en este caso, porque estoy en dos dimensiones, de Sgn de sigma por el producto desde igual a 1 hasta 2 de A sigma i. Entonces en este caso es la suma sobre sigma que pertenece a S2 de Sgn sigma por A sigma 1 por A sigma 2. Entonces en este caso, ¿quiénes son las permutaciones? Pues S2 es 2, y entonces tenemos la sigma, que es la identidad, digamos un sigma 1 y un sigma 2, que sería la permutación de estos dos números. Entonces solo tiene dos elementos. Recuerden que es 2 factorial, entonces en este caso es 2 por 1 igual a 2 elementos. Entonces uno de los elementos de la permutación siempre va a ser la identidad. Entonces teniendo esto, me queda para la permutación, o sea, va a ser Sgn de sigma 1 por A sigma 1, A sigma 2, evaluado en 1, más Sgn de sigma 2 por A sigma 1 por A sigma 2
en 2, donde sigma 1 es esto y sigma 2 es esto. Entonces de aquí, digamos, o sea, lo que tengo es que sigma 1 es 1,2, que significa eso, que el 1 queda en el 1 y el 2 queda en el 2. Entonces sigma 1 de 1 es 1 y sigma 1 de 2 es igual a 2. Y en el otro caso, el sigma 2 de, que es 2, 1. Bueno, realmente aquí, perdón, siguiendo la notación sería con los paréntesis 1, 2 y 2, 1. Entonces acá tengo 1, 2 y 2, 1. Entonces aquí según la notación sería, aquí estoy usando la notación cíclica. Entonces el 2 va al 1, que de hecho es la misma que la de Cauchy. Y el 1 en el 2. Entonces en este caso sigma 2 de 1 pues es 2 y sigma 2 de 2 es 1. Entonces esto parece como muy complicado, pero es porque lo estoy poniendo paso por paso, pero si uno ya se familiariza con esta notación lo hace de manera más rápida. Entonces esto es igual a... Entonces para sigma 1 tengo la identidad. ¿Cuántas transposiciones necesito para llegar a la identidad? Si tengo la identidad, ninguna. Entonces el signo de este es positivo. Y este me quedaría A11 por A22. Entonces en general para una matriz, vamos a decir, voy a borrar aquí esto, una matriz de A11, A12, A21, A22, perdón, A21, A22. Entonces para una matriz así, me quedaría esto y luego acá para la permutación sigma 2, ¿cuántas necesito para llegar a la identidad? Pues solo transpongo una. Entonces el signo de aquí es negativo. Entonces me queda menos el A12 por el A21. Entonces esta es la fórmula clásica para una matriz de 2 por 2 si yo tengo A igual a A11 con A12, A21, A22. Entonces el determinante de esto sería A11, A12, A21, A22 y esto es igual a este por este, A11, A22 menos este por este, A12, A21, que es lo que encontramos aquí. Entonces ya si es la matriz A igual a 1, 2, 3, 4, entonces el determinante de A pues va a ser este por este, 4 por 1 menos 2 por 3. Entonces 4 menos 6 va a ser menos 2. Y lo mismo aplica si tengo, por ejemplo, la matriz de 3 por 3, digamos que A sea A11, A12, A13, A12, A22, A32 y A13, A23 y A33. Entonces, en este caso, el grupo sería S3, que tiene 3 componentes. Entonces, ¿cuántas permutaciones tengo de este? Pues tengo la sigma 1, que es la identidad. La identidad en la notación de Cauchy. El 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3. El sigma 2, que es el 1 va al 2, el 2 al 1 y el 3 se queda fijo. Eh, el 1 fijo, el 3 al 2. Entonces, ¿cuántas hay? 3 factorial, que es 2 por 3 igual a 6, etcétera. Entonces ahí, o sea, lo que pueden hacer para calcularlas todas es poner estos aquí. Entonces, una de ellas siempre es la identidad. Luego cambiar este con este, que es lo que hice aquí. Luego cambiar este con este, que es lo que hice acá. Luego hay que cambiar
el, el uno con el 3. Entonces me quedaría 3 2 1 sigma 5 y sigma 6. Entonces sería dejar fijo este, cambiar estos dos, dejar fijo este, cambiar los otros dos, dejar fijo este, cambiar estos, y luego de aquí tendría el 1 2 el 2 3 1 permutando aquí, el 2 3 1 y el 3 1 2. Entonces tengo 6 permutaciones. Entonces lo que me va a salir aquí es tres permutaciones con signo positivo y 3 permutaciones con signo negativo. Entonces si ustedes hacen eso van a demostrar que esta fórmula lo que me da, ya no lo voy a hacer yo, pero de hecho lo pueden hacer en una ayudantía. Esta fórmula lo que me va a dar para la matriz de 3×3 es la fórmula de los determinantes reducidos. ¿Sí? O sea, pueden demostrar que esta fórmula lo que les va a dar es, dejen ponerlo así, 1 1 1 2 3 1, perdón. Entonces esto va a ser el A11 por el determinante reducido que es A22, A33 menos A23, A32. Luego menos A21 por A12, A33 menos A32, A13 más A31 por A12, A23 menos A22 por A13. Entonces si se dan cuenta aquí tengo los 1, 2, los 3 positivos que me dan las 3 permutaciones que tengo aquí. Entonces, ¿cuáles son las pares? Pues es este. Luego aquí, ¿cuántas necesito para llevarlo a la identidad? Una. Entonces, este es impar. Luego aquí necesito cambiar este con este. Y va a ser una, va a ser impar también. Este con este sería cambiar a 3 1 2 por ejemplo. Y luego cambiar 1 3 2 y luego cambiar a 1 2 3. Entonces necesito 1 2 3. Entonces todas estas tres son impares. Entonces estas cuando pongo en la fórmula aquí me va a dar los signos negativos. Y esta de aquí que es positiva, luego esta sería cambiar el 2 con el 3, me quedaría 3 2 1. No, perdón, cambiar el 3 con el 1, entonces me queda 2 1 3 y luego este cambiarlo, me queda 1 2 3. Entonces necesito dos permutaciones, este es par. Y aquí sería cambiar el 1 con el 3, quedaría 1 3 2 y luego el 3 con el 2, 1 2 3. Entonces, este es par también. Entonces estas tres serían las pares. Entonces si pongo eso, a ver, vamos a hacerlo así. Entonces lo que tengo es que el determinante de A va a ser igual a la suma desde sigma en S3 de SG en sigma por A1 sigma sigma 1, A2 sigma 2 y A3 sigma 3 según la fórmula de aquí. Entonces esto me va a quedar con las positivas, es la identidad. Entonces es 1 2 3 es positiva. Entonces me va a quedar A1 1, A2 2 y A3 3, que es el primero que está aquí, ven. Luego la otra positiva es 2 3 1. Entonces 2 3 1 más A1 2 3 1.
Entonces A1, 2, A2, 3, A3, 1 que sería esta, ¿ven? Esta de aquí sería este. Y luego la otra que es par es el 3, 1, 2. Entonces es positivo y me queda A1, A2, A3. Entonces, ¿cuáles son? Es el 3, 1, 2. Entonces significa que aquí va 3, 1, 2. Entonces 1, 3 con 1, 2 con 2, 3 es esta otra verde que puse aquí. Y luego las impares que están aquí sería la 2, 1, 3. Esa sería con menos. Entonces, pongo los mismos de aquí, A1, A2, A3. Entonces, ¿qué permutación tengo? Es 2, 1, 3. Tiene que ir así, 2, 2, 1, 3. Entonces, esta debe ser una de estas de acá. Es esta de aquí. Luego la siguiente, que también es impar, la que está aquí es 1, 3, 2. Entonces va menos porque es impar. Y luego pongo todas las A's con los mismos índices que tienen aquí arriba, 1, 2, 3. Y luego pongo los índices como va la permutación 1, 3, 2. 1, 3, 2. Entonces me queda A1, 1, A2, 3 y A3, 2 que sería este otro que está aquí. ¿Ven? Y finalmente otra permutación que es impar, que es esta, la cuarta, menos. Ya veo que es impar, pongo los mismos índices arriba, A1, A2, A3. Y aquí abajo van los índices de la permutación, o sea, 3, 2, 1. O sea, más rápido. Y esta de aquí, pues es esta que está aquí. Con el menos, ¿ven? Entonces, esta fórmula que encontramos nos da exactamente la misma forma de calcular el determinante como lo habíamos hecho antes, pero con el plus de que lo hemos construido de manera que, o sea, buscando que nos dé el volumen de un paralelepípedo formado por esos vectores en Rn. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, en la parte 3, definir lo que es una unoforma.